Buenas noches, Hola, profesora. justo te iba a saludar. ¿Cómo estás, Angelina? Muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Veo ahí que se está también conectando Carla. Vamos Hola, a esperar profe. entonces. Hola, hola. Ahí se están conectando Cristian, están ingresando. O sea, la plataforma los hace ingresar de a poquitito, no ustedes. La plataforma ahí que empieza como de agotera a dejarlos entrar. Muy buenas tardes ahí a todos, a todas. Hola, profe. Em, Hola, Cristian. Bienvenido. Justo ahí me pillaron tomándome un tecito. Johan también, todavía le está conectando el audio. Johan, bienvenido. Ya, vamos avanzando. Este grupo parece que tengo menos estudiantes acá. Si mal no recuerdo, esta sección es un poquito más pequeña que la anterior. Estoy muy segura, pero creo que sí. Eh, Vamos a ver si se alcanza a conectar a alguien más, ¿ya? Eh, y antes de pasar contenidos, el tema del trabajo, etcétera, em, quiero conversar con ustedes que no sé si ustedes tendrán ahí alguna vinculación o compañeros con la otra sección, si les comentaron algo, pero sobre algunas modificaciones que vamos o tendríamos que tener para la evaluación 3. O sea que en general tienen que ver con la evaluación 3, pero eh, que la idea también es poder conversarla en conjunto con ustedes. ¿Ya? Así que eso. Ah, bien, se conectó también Daniela y ahí estamos. Angelina, Carla también, Daniela, Johan y Cristian. Ya, ahora sí. Bueno, aprovecho de saludarles. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente inicio de semana, ¿verdad? Y una excelente semana anterior, hayan podido eh, hacer y entregar todas las evaluaciones que correspondían en los tiempos necesarios. Mis estimados, les voy a preguntar, primero quiero hacerles una pregunta. ¿Todos ustedes están en práctica? Yo sí, profe. Sí, profesora. Ya, Profesora. Sí, por acá igual. ya. Perfecto, por lo menos la mayoría. La sección anterior me comentó, y no sé si en el caso de ustedes también habrán tenido como la misma situación, pero el trimestre pasado, o a lo mejor este trimestre, algún otro profesor o profesora, no sé, les habrá solicitado o habrá conectado alguna de sus evaluaciones o las asignaturas a a, mm, a este programa que es el aprendizaje y servicio, que en donde están en este caso, a las que tributan todas estas asignaturas de comunitaria. No sé si les suena, lo escucharon en algún momento, lo vieron, les solicitaron algo que responde a, cuéntenme. ¿Podría repetir el nombre, profesora? Aprendizaje y servicio. Se supone que todas las asignaturas de comunitaria tributan justamente a esta acción de aprendizaje y servicio. eh, en donde se les solicita a los estudiantes, ¿verdad?, que a través de estas asignaturas puedan conectarse con lo que se llama o se denominan socios comunitarios, que son como estas vinculaciones o redes estratégicas
mediante las cuales ustedes pueden producir o realizar alguna acción o alguna actividad, ¿verdad? Para mejorar o que tenga alguna especie de impacto o se relacione con alguna problemática de alguna comunidad o grupo, etcétera. El Entonces, semestre pasado, profesora, en una asignatura que era, eh, chuta, no me acuerdo muy bien, pero era relacionado a la psicoterapia o a patología, algo así me dijeron, psicodiagnóstico, creo, ¿ya? vincularon una actividad con un tema comunitario, me Perfecto. acuerdo. Era como Esa, vinculación con el medio, creo que se Sí, algo llamaba, así. ¿cierto? sí, sí, que aprendizaje y servicio es como una de las estrategias que, en el caso de la Universidad del Alba, tengo entendido, tributa vinculación con el medio por el tema también de la acreditación, ¿ya? Que es como, bueno, cómo se vincula justamente la universidad, ¿verdad? Y cómo tributan la formación de los estudiantes e impacta en las comunidades. Entonces, ya, ¿y cómo fue esa experiencia? ¿Conectaron alguna evaluación, verdad? La evaluación final, creo que me comentaron en el grupo anterior. Y, profe, la verdad que como que hubieron visiones divididas, porque primero nos vincularon esa tarea con una asignatura que no tenía que ver con comunitaria. Entonces ahí el profesor como que diversificó la evaluación y algunos optaron por continuar con evaluaciones netamente propias de la asignatura y otros me parece que se fueron también por el lado comunitario. Era un caso que había que grabar unos videos, hacer como psicoeducación también. Me acuerdo, entonces como que se dieron dos opciones o trabajar en base a la asignatura y otro en base al proyecto este de vinculación con el medio. Claro, porque lo que me comentaban justamente fue eso en la sección anterior y que además al profesor le había llegado la información muy tarde. eh, eh, entonces, claro, él se las había solicitado así como muy al final, porque a él también le habían transmitido como esto y se había llegado por la premura de esta situación, ¿verdad? Como a esa opción, ¿verdad? De aquellos que eh, no podían vincularse o no tenían cómo, ¿verdad? De hacer esta acción de aprendizaje y servicio, podían ser o vincularla a continuar con la evaluación original que estaba pensada. Más o menos eso entendí yo. Ya, creo que estoy bien, ¿verdad? Parece, asumo que es como el mismo caso, a lo mejor incluso puede ser el mismo profesor o la misma. Gracias, Carla. Le- Les comento, a mí también me llegó hoy día, o sea, yo sabía, conozco ahí como esta metodología de aprendizaje y servicio en mis trabajos anteriores, en la universidad anterior, de hecho, había un programa ahí que estaba conectado, me tocó ir a exponer al CLAIS en su momento también, como a toda como a la cadena, ¿verdad? A todos estos que están como unidos al tema de aprendizaje y servicio, entonces no me es ajena esta metodología porque además es muy cercana al tema de los proyectos con enfoque participativo. ¿Ya? La diferencia es que el aprendizaje y servicio puede incluso ser solamente una acción propiamente tal, ¿verdad? Como sobre todo en la lógica, ¿cómo se llama esto? Como la visión, la perspectiva, el enfoque latinoamericano está muy asociado al tema como del ámbito de solidario, del voluntariado. ¿Ya? Entonces, puede abordarse a partir del desarrollo de un proyecto participativo o se pueden generar acciones, ¿verdad? Talleres, actividades, ¿verdad? Como concretas que tengan este foco participativo, comunitario y que se den dentro de un contexto comunitario, ¿ya? Qué sé yo, desde ir a hacer un taller de, no sé, salud mental a un colegio o a un curso,
hasta una capacitación, un taller de, no sé, bullying o cómo detectar el bullying para padres y apoderados, o un taller de la memoria con la organización de adulto mayor, o una vinculación un poco más institucional, ¿verdad? Con algún grupo, qué sé yo, alguna organización en específico, sí, o oficina del adulto mayor, el BAEM, no sé, la Dideco, o una municipalidad en sí, o su trabajo, etcétera. Entonces, tiene esta lógica. Ahora, el día de hoy me comentaron, bueno, me llegó la información, probablemente la enviaron poco antes, porque ayer hubo como una capacitación de ese tipo, pero el trimestre anterior yo tenía la idea de que la vinculación real iba a ser con aquellos que estudian de manera presencial, porque hay socios comunitarios que tiene la misma universidad a través de vinculación con el medio, en donde los estudiantes, eh, valga la redundancia, se vinculan con estos socios comunitarios y realizan acciones de aprendizaje y servicio. Pero en el caso de nosotros, no estaba esto tan claro y yo tenía el correo ahí medio, o sea, no tenía acceso a mi correo o Alba, y hoy día me llegó esa información con como la documentación y que justamente esta asignatura y otras asignaturas de corte comunitario para Advance tributaban y tenían que abordar o realizar la evaluación de la unidad 3 a partir de algún tipo de producto que ahí vamos a conversar un poco qué es lo que puede ser, pero con esta lógica de conectarse con un socio comunitario y realizar algún tipo de acción como de aprendizaje y servicio, que pueden ser, como les decía, hay un montón. Entonces, ¿por qué estoy diciéndoles esto? Y después les voy a explicar, ¿verdad? Todo lo que tenía la preparación, la presentación que tenía para hoy día, ¿verdad? El trabajo que íbamos a hacer, que era el avance de la evaluación número 2 de la unidad. Lo voy a dejar un poquito en pausa porque quiero hacerles estas preguntas para saber, pensando yo en esta propuesta y revisando también con el grupo anterior como las opciones, yo había pensado, en primer lugar, ver si es que en el caso de los proyectos que ya se trabajó en la unidad 1 y que íbamos a continuar trabajando en la unidad 2, existía o existe alguno de ustedes, ¿verdad?, que pueda y que quiera en este caso, o que haya pensado, de hecho lo haya diseñado así pensando en vincularlo, ¿ya? Sí, yo, a su espacio laboral. Habían algunos que incluso me preguntaron si lo podían hacer como desde dónde estaban haciendo la práctica, etcétera. Entonces, si es así, se puede perfectamente abordar esta evaluación de la unidad 3 y tributarla dependiendo de cuál va a ser la actividad o la acción que ustedes van a hacer, ¿verdad? O que elijan hacer en este proyecto a la unidad número 3 como la evaluación de la unidad número 3. Entonces, esa era una opción. La otra opción era que, a lo mejor, si esto ustedes lo habían diseñado como desde un caso más ficticio y no tenían opción de realizar alguna vinculación con algún grupo, alguna organización, alguna institución, qué sé yo, poder ver desde sus propias prácticas que están realizando, creo que la mayoría está en práctica ahora, independiente si es, qué sé yo, clínica, algunos están ahí como con temas más organizacionales, eh, laborales, etcétera, educacional. Entonces, poder vincularla, como ya están vinculados con ahí alguna de estas instituciones, que esa institución fuera este socio comunitario y ver cómo alguna de las actividades o acciones que ustedes realizan en su práctica, poder convertirlas en una acción de aprendizaje y servicio, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿verdad?, cómo después se redacta, se trabaja, pero ojalá con esta perspectiva participativa,
en lo posible, o ocupando alguna técnica participativa, qué sé yo. Eh, Eso. Y también me comentaban los compañeros anterior que una tercera opción, que fue lo que en su momento el profesor del trimestre pasado propuso, que también por el tema de los tiempos, era que identificar cuántos son o a quienes les complica y les conflictúa estas opciones anteriores o no tienen opción de poder hacerlos ahí, eh, ver quiénes estarían en esa condición como para continuar con el trabajo del proyecto de la unidad uno, pero sin vincularse con un socio comunitario y solamente seguir como la misma lógica de la evaluación que se había pensado inicialmente. Eso en una primera instancia. Entonces, antes de continuar con más información para no bombardearlos tanto, me gustaría saber de los que están aquí, que ya hay, por lo menos está la mitad del grupo, ¿verdad? Del curso, quiénes están, si hay alguna duda respecto a esto, y quiénes estarían en posición de, o les facilitaría o podrían incorporar, ¿verdad? La evaluación a alguna de estas opciones que yo les planteo, como para no complejizar. Opciones son para poder justamente facilitar y no cambiar tanto, y poder incorporarla en lo que ya están haciendo, ¿ya? Sin tener que solicitarle temas adicionales, ni mucho menos. Te doy ahí el espacio para que me puedan ir comentando. Perdón. Profesora, por mi parte, no me atrevo a decir nada, porque me imagino que es con tu compañera de grupo y ella hoy no se pudo conectar. Entonces, no voy a dar mi veredicto en Ah, esta oportunidad porque, claro, tendré que consultarla con ella en este caso. ya. Lo que pasa es que esto es independiente de, o sea, claro, yo sé que los grupos están conformados de manera ahí bien aleatoria, entonces hay algunos que, no sé, es complejo poder realizar alguna actividad o acción de manera presencial porque están trabajando en distintas regiones, pero también si tienen la posibilidad de hacerlo de manera online, se puede hacer. La idea es que ustedes también puedan conversar, y ver qué tan pertinente es. Por ejemplo, en tu caso, Daniela, no sé si ustedes están trabajando el tema del proyecto, de la problemática, ¿verdad? Con algún caso ficticio, o están trabajándolo vinculados a algún tipo de organización, qué sé yo, como para preguntarte a ti, cuando pensaron en cuando armaron, por ejemplo, la evaluación uno. Claro, bueno, ambas partes en realidad, porque efectivamente lo pensamos a gran rango, pero finalmente sí se puede hacer, digamos, es factible realizarlo en una comunidad, en un grupo, si es que así nosotros pensamos que en una oportunidad nos podía pedir, entonces que fuera como ficticio, entre comillas, pero sí abierto a que sí se pudiese hacer. No sé si me explico. Perfecto. Entonces, en ese caso, no cambiaría, al tiro te doy la palabra, Angelina, no cambiaría tanto y podrían seguir trabajando las dos, porque con lo que yo me quedé también de la sección anterior es que en algunos casos, sobre todo en aquellos que están como en la práctica, y que se pueden vincular, ahí no seguirían con el proyecto y lo harían de manera individual. Entonces ahí eh, no seguirían con ese proyecto para la evaluación 3. Estoy hablando de la evaluación 3. Pero claro, si ustedes ya lo habían como pensado, se habían anticipado así como en la posibilidad de poder presentarlos, claro, se puede presentar o se puede preparar, ¿verdad? Un material, qué sé yo, ya sea la propuesta de un taller, la propuesta de un diagnóstico, el resumen del proyecto, ¿verdad? Armar una pequeña cápsula de video que podría ser ese, la evaluación y el producto, y a lo mejor si ustedes ya tienen visto con quién vincularlo, entregárselo, qué sé yo, y presentárselos a ellos como parte, y esa sería como la actividad, o la acción de aprendizaje y servicio, ¿verdad? Ver de qué manera se pueden vincular, pero justamente pensando en la posibilidad o de continuar o de lleno armar, qué sé yo, alguna especie de taller o de actividad o de video
más psicoeducativo, ¿verdad? Que también responda, por ejemplo, a esa problemática y entregarlo, ¿verdad? Como un insumo, ya como una actividad ya realizada. Así como, miren, les vamos a entregar, no sé, nuestro proyecto está pensado en el tema de la salud mental en estudiantes de colegio, y armamos un pequeño video pensando y, no sé, tenemos el contacto con este colegio y se lo vamos a presentar o se lo vamos a entregar, qué sé yo, a la directora o vamos a hacer ahí a llamar a la jefa de TEA, a la dupla psicosocial para que para ver si les aporta, por ejemplo, no sé, para entregárselo a los apoderados en un momento determinado. ¿Ya? Y ahí solamente se pediría que ustedes hicieran eso, ¿verdad? Y los datos de este socio comunitario que podría ser la institución educativa, como ejemplo, ¿ya? Angelino, te tenía la manito levantada, perdón que me Sí, haya demorado. profesora, pero creo que con lo último que usted explicó respondió mi inquietud. Porque en mi Ya, caso, yo por una cuestión de tiempo siempre trabajo sola y efectivamente la etapa diagnóstica yo la levanté donde trabajo. Entonces, mi preocupación era más bien cómo yo iba a poder entregar este producto final porque estamos con el proceso de práctica, entonces no tengo otro espacio más para trabajar o hacer una actividad fuera de lo que también corresponde a mis funciones, pero con lo que usted señala, que podemos hacer un video, que podemos entregar un material que se pueda entregar, por ejemplo, al equipo directivo, ya con eso respondió mi pregunta y ya yo no tengo problemas. Yo continuaría perfecto. con con el trabajo el primero que hicimos. Perfecto, Angelini. Si tú me dices que, bueno, ahí tú ya tienes la mitad de la pega adelantada, porque si tú me dices que el diagnóstico tuyo lo armaste y tienes la información, entonces, por ejemplo, esta cápsula de video o una pequeña presentación podría ser la devolución de la información que tú recogiste en el Ujú. diagnóstico. Y ¿Ya? además que como, Entonces, perdón, es que súper. además que como usted ya lo evaluó, entonces sigo avanzando con la otra parte. Ok, Exacto. Súper. Me parece súper bien. No sé, alguien que tenga alguna duda, que esté en una situación distinta, que tenga más que alguna pregunta, alguna sugerencia, ¿verdad? Algo que esté dando vuelta por ahí. Profesora, Del, consulta. Por adelante. ejemplo, esto de seguir la lógica de las evaluaciones que usted tenía como propuesta desde un comienzo, ¿es una Ujú. opción o tenemos que elegir ahora qué vamos a hacer? No, yo voy a subir, la misma propuesta que hicimos con el grupo anterior, voy a subir un foro Mm. en donde les voy a explicar justamente como todo esto bien detalladamente y les voy a pedir que cada uno o cada grupo, ¿verdad? En el caso de que continúen, los grupos me pueda decir cuál es la opción que más le acomoda y le facilita este proceso, porque yo sé que están con práctica. Entonces, ¿qué le acomoda más en esta instancia? Cosa de, en vez de estar haciendo varias cosas a media, puedan hacer algo que no solamente tribute a la evaluación que tenemos nosotros, sino que además, por ejemplo, en el caso de la práctica, pudiese ser un aporte para su práctica, ¿verdad? En el caso de aquellos que están trabajando o que están haciendo alguna actividad o están diseñando en su trabajo o con algún tema, qué sé yo, alguna organización con la cual están vinculadas, que sea un insumo para eso, ¿ya? Y para que en vez de llenarlos de cosas adicionales, ¿verdad? Y pedirles todo adicional, eh, podamos conectarlos ahí. ¿Ya? Y esa información, perdónenme que me haya adelantado un poco en el sentido de que esto está pensado como para la evaluación número 3. Después voy a ajustar justamente el tema de la evaluación número 2. Pero lo hago como para ir viendo, visualizando cuáles son esas opciones que ustedes tienen y ver cómo yo puedo, por ejemplo, voy a tener que armar evaluaciones de manera como mucho más personalizada y cómo poder acompañarlos en ese proceso.
¿Por qué les digo esto? Porque pensando en ello, también yo ahí puedo sacar un cálculo de, mira, ¿sabes qué? No sé, de mi curso de 20 estudiantes, hay 3 estudiantes que no tienen posibilidad de continuar con este proyecto porque fue ficticio. Dentro de sus prácticas les complica más y les complejiza más, ¿verdad? No están como, no podrían realizar una actividad de aprendizaje y servicio en tan poco tiempo, ¿verdad? Porque es como que de alguna manera no sé, no pueden hacerlo y por lo tanto a ellos les gustaría continuar con el proyecto que ya están trabajando. Entonces, así yo puedo enviar esta información a la directora y decirle, mira, ¿sabe qué? De todo este total, estos son los estudiantes que tienen esa complicación. ¿Qué puedo hacer? Puedo ver el tema de como opción entregarlo, buscar que hagan la evaluación que inicialmente yo tenía propuesta. Entonces, eso. Como eso en Profesora, términos concretos. Dígame. entonces usted nos daría un plazo, ¿no?, para poder responder o no. ¿Tiene un plazo? Sí, idealmente esta Ah, semana. ya. Idealmente esta semana. O sea, yo creo que de aquí el jueves, viernes, perdón, hoy día es jueves. Ah, no, hoy día es miércoles. Ya, de aquí al viernes, para que lo puedan conversar y revisar y ver sus opciones. Como les digo, yo creo que deben priorizar en términos de algo que les facilite el proceso y, o sea, no le estoy pidiendo que eh, desarrollen e implementen el proyecto completo, sino que hay distintas opciones, por ejemplo, en el caso de que continúen con el proyecto que diseñaron en la primera unidad, de poder presentar, ¿ya? Entonces, algo mucho más concreto, mucho más cortito, así como que si me dice, mire, profesor, ¿sabe que yo me vinculé o el proyecto estaba pensado para tal organización, pero obviamente no lo puedo implementar, pero a mí me gustaría que la organización conociera este diseño, entonces lo que ustedes podrían presentar o lo que yo podría hacer es un pequeño video explicando las fases o la propuesta de este proyecto para que me retroalimenten y ver si es que ellos quisieran hacerlo en algún momento y se queden con esa información que les puede insumar para diseñar ese proyecto, por ejemplo. ¿Ya? O voy a hacer, estaba pensando, como les decía, no sé, era de alimentación saludable y este proyecto con niños y todo, y en realidad, más allá de presentar el proyecto, qué sé yo, voy a realizar una cápsula o algunos afiches o infografías que y las voy a presentar y se las voy a entregar este material, ¿verdad? Como un recurso para el jardín infantil tanto tanto. Y ese sería su socio comunitario. Entonces, y ese material, entonces, claro, no voy a hacer el proyecto entero, o sea, aplicar, no se va a implementar, pero voy a tomarme de una de las actividades para poder generar un producto. O si hay alguien que me dice, mire, es que nosotros ya tuvimos un diagnóstico, o yo tengo la posibilidad de, si yo, no sé, estoy en clínica haciendo atención de pacientes y la verdad es que me gustaría, por ejemplo, ocupar alguna de las técnicas que revisamos en el que les había dado yo para revisar en este texto, así como, qué sé yo, no sé, estos textos, este relato, temas narrativos, ¿verdad? Como el taller de relatos narrativos, una cosa así se llamaba, y lo adaptaría para poder trabajar algunos temas que quiero o que estoy viendo con mi paciente. Entonces, ocuparía esa técnica, ¿verdad? Participativa, la adaptaría al contexto y a lo que necesito, a lo que estoy trabajando con el paciente, y eso presentaría y ahí usted me presenta así como un informe de cómo ocupó esa técnica, ¿verdad? Cuáles fueron, qué sé yo, como la retroalimentación que tuvo, la experiencia de poder aplicarlas, etcétera, etcétera, como opciones, ¿verdad? Lo que les quiero decir con esto es que el tema del proyecto o de la práctica de lo que sea, la acción de aprendizaje y servicio no corresponde a la implementación del proyecto en su totalidad, ¿ya? O el abordaje en la solución del problema, sino que puede presentarse desde la propuesta
hasta una actividad o una parte de una actividad en específica, que puede ser la modificación de, la presentación de, no, voy a hacer una dinámica de presentación, de reconocimiento, ¿verdad? Dentro de este grupo me tocó un, qué sé yo, algunos me decían un centro de rehabilitación. Entonces, dentro de me gustaría hacer una actividad, que sé yo, una técnica participativa para una actividad de ¿cómo se llama esto? De rompehielo o de vinculación o de conocimiento, qué sé yo, de grupo. Ahí eso está abierto, ¿ya? Y por eso que les pido esa información, se las voy a pedir con un poco más de premura para poder ir visualizando de qué se trata y cómo poder apoyar ese proceso. Antes de continuar como con justamente cómo voy a reorganizar, cómo tendría que yo reorganizar lo que quedan en términos de clases, evaluaciones y contenidos, quiero saber si hay alguna duda, algún cargo adicional, ¿verdad? Que también deje el espacio y eh, entiendo que pueda darse en esta instancia. Tienen todo el derecho a hacerlo. Bueno, Hola, buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Habla Johan. buenas noches, Johan. Mire, le quería hacer una consulta en el caso de nosotros y otras compañeras en particular. Estamos en práctica en el área clínica. Entonces nos Ujú. dan una o dos pacientes, pueden ser infantil o adulto. Entonces es de manera online. Entonces ahí un poco más complejo. Es que por lo mismo le comentaba esto, porque estas mismas técnicas, la idea cuando yo les decía que revisaran estas técnicas y vieran cuáles se podría acomodar, bueno, algunas de estas técnicas podrían ustedes acomodarlas y por eso que también yo les podría, si ustedes decidiesen hacerlo referente a su práctica, poder ver si lo van a hacer en conjunto, elegir a lo mejor o ya sea a algún paciente en específico o qué sé yo, o trabajarlo como en términos generales y poder adaptar esto, qué sé yo, hacerlo online con el paciente, o como una especie de ficha que pueda mejorar, ¿verdad? O como una especie de juego virtual, ¿verdad? O de recoger información que les pueda permitir, que pueda insumar al proceso que están, el acompañamiento y la terapia que están realizando se puede, ¿ya? Las técnicas participativas en el contexto actual, ¿verdad? Se tienen, se puede, o sea, no solamente se pueden, sino que también se tienen que adaptar para el tema virtual. Entonces uno podría hacer, qué sé yo, desde un FODA, eh, estaba pensando en una de las técnicas, un mapa corporal, en el trabajo con una paciente respecto a, por ejemplo, a su proceso, o diseñar, ¿verdad? Y adaptar una técnica como esa, como la de los relatos narrativos, ¿verdad? Como la de los mapas corporales, como un insumo, como una propuesta para insumar en el proceso de terapia. Entonces, con las indicaciones correspondientes para poder, no sé, ustedes me dicen, no sé, trabajarlo, ¿verdad? Cómo lo vamos a trabajar como en 4 sesiones, pensando en, no sé, dónde visualizamos tal o cual tema, o cómo me siento, o la historia, ¿verdad? O cómo vamos construyendo este relato del proceso como una herramienta narrativa para la terapia o la adaptación de eso en vez de ocuparlo inmediatamente con la paciente como una propuesta para el trabajo de justamente de terapias online, ¿ya? Entonces, puede vincularse, pero el tema está en que la idea de esto es que en vez de complicarlos aún más, puedan a lo mejor, por ejemplo, en tu caso y el de tu compañera Johan, que están tratando con pacientes, ver si dentro de, qué sé yo, la profesora guía o el material que ustedes están trabajando y que tienen que presentar,
como para la práctica, cómo podemos adaptar esa información, ¿verdad? Como un producto eh, de aprendizaje y servicio. No sé si se entiende. Sí, sí, profesora. ¿Sí? Como le digo, la idea es poder facilitar un poco este proceso y no complejizarlo más, ¿ya? Porque ustedes están en un momento de formación en donde eh, están ya sobrecargados, ¿verdad? Y además de eso, cada uno tiene su familia, su tema laboral, etcétera. Entonces, vamos adecuando eso. No sé si hay alguien más que tenga alguna de estas dudas o que Profe, quiera ahí hacer alguna. Miguel Ángel, cuénteme. no hay problema en que nos basemos en un hecho real, e independiente que seamos los dos del grupo de regiones diferentes. No, para nada. De hecho, justamente el grupo anterior, una compañera me decía, ellos son varios, pero estaban basándose en la propuesta de una de ellas que trabajaba en un colegio y tenían pensado armar y hacer justamente el diagnóstico participativo o una parte del diagnóstico participativo. Entonces ellos mismos propusieron, ¿verdad? Que, claro, si bien el diagnóstico participativo lo podría hacer solamente la compañera que trabaja ahí y la que vive en esa región, yo les decía que a lo mejor el resto, ¿verdad? Puede participar de manera online o hacer el registro, ¿verdad? Conectándose en Zoom, por ejemplo, a ese diagnóstico y como la compañera va a estar haciendo como el diagnóstico en presencial, el resto podría armar, por ejemplo, con la información que se recoja, tomar esa información, ¿verdad? Y después hacer un informe de retroalimentación con toda la información que se recogió y ese informe se lo presentara a la compañera, a la directora del colegio, lo que sea, como con el resumen o con la información que se recogió en ese diagnóstico. No sé si me doy a explicar. Entonces, ahí sí estarían todos vinculados, ¿verdad? Y se pueden distribuir el trabajo de manera distinta, ¿verdad? Los que no están en la región, los que no pueden estar presencialmente, pueden armar esa otra propuesta, después pueden hacer qué sé yo, o el informe o un video resumen con los principales aspectos del diagnóstico, ¿verdad? Porque ese diagnóstico recoge información y esa información se tiene que presentar y devolver. Entonces, ¿cómo la devolvemos? Bueno, eso puede verlo el resto del día, ¿ya? Y puede armar, qué sé yo, alguna pequeña evaluación al respecto, alguna propuesta de devolución para que la compañera la entregue en el colegio que vendría siendo este socio comunitario, ¿ya? Entonces, sí, no hay ningún inconveniente al respecto. Muchas gracias. Profesora, buenas noches. Una Muy consulta. buenas noches. Dígame. Mire, yo estoy en práctica clínica, ¿ya? Al hacer lo que usted dice, hay que realizar un informe y entregarlo a usted, Depende, porque el paciente firma un consentimiento y por supuesto. la cual es privado. Entonces es un poco complejo entregar la información. Claro. No, 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 no. Ahí, claro, ahí yo lo entiendo súper bien y por eso que es ideal que podamos después hacer este trabajo más personalizado. Yo ahí les voy a dar mi propuesta de cómo puedo hacerlo como el trabajo personalizado por Lo, grupo. lo otro con mi Pero, compañero es, sí, ujú, con mi compañero estábamos viendo el tema de salud mental sobre el bullying. Nosotros pudiéramos hacer una cápsula y donarlo a un colegio. claro, si tienen vinculación con algún colegio en específico que pueda ser de receptor de sociocomunitario y se quiera eh, como participar, ¿verdad?, de esto como la contraparte, no hay ningún problema. En Ya. el caso ¿Mm? anterior que tú me planteas, claro, yo sé que hay información, hay, de hecho, es parte del tema de los resguardos éticos, la confidencialidad. Claro, Lo que yo ahí les pediría a ustedes es que, por ejemplo, pudiesen explicar, ya sea a través de un video, ¿verdad? Entregar cuáles fueron las adecuaciones, cuál fue la técnica que utilizaron, cuáles fueron las adecuaciones que realizaron a esa técnica para poder ocuparla en un proceso terapéutico
¿Cuáles fueron, a lo mejor, por ejemplo, los aportes que generó dentro de ese proceso? Pero no con la Ujú. información Algo más personal, generalizado, sino ¿cierto? que algo que pueda insumar, como decir, mira, ¿sabes qué? Una técnica participativa se puede ocupar perfectamente como parte de un proceso terapéutico y, de hecho, insuma súper bien al proceso. Y esto a lo mejor se presenta, por ejemplo, y ustedes lo pueden adjuntar, ¿verdad? Qué sé yo, a su propio informe de práctica, ¿verdad? Entonces, cómo poder adaptar técnicas que se utilizan y que vienen de las metodologías participativas para el trabajo terapéutico, ¿verdad? Y cuáles son los aportes que se puede generar ocupando estas otras estrategias. Ah, ya, ok, ya le entendí. Gracias. De nada. ¿Quién más? Cuéntenme. Son que estaban ahí escribiendo. De todas maneras, si van apareciendo dudas, me van avisando. Yo ahora les voy a presentar como la propuesta. No voy a seguir haciendo la clase como en términos de contenidos, porque justamente viene la propuesta para ustedes al respecto de cómo lo vamos a hacer con la cátedra, con la evaluación número 2, ¿verdad? Y qué pasa con los contenidos, etcétera. Mi primera, lo que yo les propongo a ustedes, y eso conversémoslo, es que, por ejemplo, bueno, en el caso de hoy día, que íbamos a ver justamente la última parte en términos de contenido de esta unidad, porque yo la otra clase la íbamos a trabajar solamente en la presentación, en la preparación de la presentación de la segunda parte de la evaluación. Que la primera parte, ¿verdad? Era la que íbamos a trabajar en esta última media hora que al final quiero dejarlo yo para ordenar esta nueva situación que se nos presenta. Entonces, mi propuesta es que contenido, que es la última parte, que es evaluación participativa, y que están en el PPT, ustedes grabar una pequeña cápsula para que ustedes la tengan a disposición porque para terminar de como un poco para trabajar estas otras dudas, ¿verdad? En esta clase y que además justamente ese contenido que era el que me faltaba por pasar en esta unidad, que es porque de hecho decía clase 2 y 3 es evaluación participativa y yo lo basé eh, en un grupo, en una corporación que se especializa y lleva trabajando muchos años a nivel latinoamericano, recogiendo experiencias de evaluaciones participativas. Y ellos hicieron un manual maravilloso que se llama Siembra y cosecha, evaluación participativa. Y además de eso, en este manual que tiene los distintos capítulos y que tiene las distintas fases de la evaluación participativa, eh, hicieron un material didáctico hermoso en YouTube y que de hecho en la presentación voy a compartirles la pantalla, pero no es como para que la vean nomás, como para irles comentando, ¿verdad?, dónde va a ir estando alojada esta información. Eh, y y que en esta PPT que yo les subí eh, están este material que son unos videos en YouTube. Son muy cortitos, ¿ya? Son muy cortitos. Entonces, estos son los 5 capítulos que trae ese texto, que también ahí queda en el material de la unidad, de los textos que yo les subo como bibliografía a la unidad. Y estos links son pequeños videos en donde tratan justamente muy interactivamente estos temas, ¿ya? Cómo se desarrolla una evaluación participativa y ellos lo resumen en cierta cantidad, en 3 grandes fases que resumen como en distintos pasos, cómo se facilita una evaluación participativa, cuáles podrían ser las técnicas y son muy cortitos, ¿ya? No, eh, yo creo que, no, de hecho, menos de 10 minutos tendrá cada video,
hay algunos videos como de 3 minutos, 4 minutos, ¿ya? Eso. Entonces, ese material está ahí y en eso yo había basado justamente la clase del día de hoy, ¿ya? Que el uso, que ahí esto está, este famoso, que esto aparece también en el video, ¿ya? Que son fases de las evaluaciones participativas con sus distintas etapas. Y aquí también ellos hacen un pequeño video en YouTube y está ese link de cómo se desarrolla esa evaluación participativa, ¿ya? Eso. Entonces, ahora, lo que yo había propuesto para esta clase, pero que viendo todo esto, quedó un poco en veremos, era que la primera parte de esta evaluación, que era lo que yo les había dejado la semana pasada, que era este texto que se leyeran de las técnicas participativas, que era cortito, en donde yo les decía, hagan un pequeño resumen de cada técnica y después elijan una técnica eh, que pueda ser, que puedan utilizar, o en este caso que para ustedes tenga sentido de utilizar en el proyecto que se trabajó en la primera unidad y que mencionen cuáles son las adecuaciones que realizarían. Eso yo lo había dejado para que lo trabajáramos en la última media hora y para que subieran esa información de aquí al domingo. Pero teniendo en consideración todo esto y los posibles cambios que eh, vaya a haber que adaptar en este proceso de esta entrega del producto de aprendizaje y servicio o A más S, que la sigla que tiene, yo les propongo lo siguiente, que fue lo mismo que le propuse al otro grupo. Dejar como la evaluación de la unidad 2 la primera parte. Solamente lo que yo les había pedido que realizáramos como primera parte, que era el resumen de estas técnicas y la elección de una de esas técnicas y la adaptación, como qué adaptaciones ustedes les harían y en qué etapa o fase del proyecto que en este caso diseñaron o avanzaron en la unidad uno, en qué fase ustedes la ocuparían. Pero de ese texto, ¿ya? Y la segunda parte que yo la tenía pensada para la segunda parte de esa evaluación, yo la dejaría ahí eh, y trabajaría esos elementos más otros que habría que agregar como propuesta de evaluación de la unidad 3 para quienes les conflictúe, ¿verdad? El tema de esto, de este trabajo o de esta actividad o acción de A más S o aprendizaje y servicio, ¿ya? Como una especie de propuesta. Entonces, así les simplifico un poco el proceso, adelantamos y ahí eso queda a criterio, más que a criterio mío, es responsabilidad mía respecto a qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Yo comunicárselo al director y todo, porque esto se supone que se hace en la semana 4, pero yo ya se los había pedido como un avance, como un proyecto, ¿verdad? O sea, como un avance de su evaluación. Entonces, yo dejaría esto como evaluación número 2, extendería hasta la próxima semana, hasta el domingo subsiguiente, antes de la semana 4 propiamente tal, en donde van todas las evaluaciones, y así adelantaríamos esa evaluación. ¿Ya? Eso en una primera. En una segunda parte, les pediría a ustedes también en este proceso que trabajásemos durante todas las clases que quedan, tanto de esta unidad como de la unidad número 3 estos proyectos, ¿ya? Y trabajarlo de manera más personalizada. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo estar aquí, ¿verdad?, entregando toda esta información, pero de pronto se pierde y quedan con dudas, versus que si me junto 15 minutos con o cada grupo o cada uno de ustedes que va a seguir trabajando, ya sea de manera individual o con su grupo, para eh, la evaluación número 3. Y los contenidos que yo pensaba pasar en la evaluación número 3 que tenían que ver con justamente los resguardos éticos y la reflexión ética del trabajo comunitario. Yo haría, al igual que lo que iba a hacer hoy día, lo voy a hacer con los contenidos del día de hoy, pequeñas cápsulas
para que ustedes puedan consultar esa información y ocupar las clases para armar este proceso de manera más individualizada. Entonces, yo ahí una vez teniendo en cuenta cuántos van a ser, ¿verdad? Quiénes van a trabajar individual, quiénes van a seguir trabajando en grupo y para poder distribuir como clases y todo eso, dejaría esas clases, armaría después un drive con horarios de atención, tanto en las horas de clase de nosotros como en algunos otros horarios que yo tengo disponible y que a lo mejor quizás a ustedes también les pueda calzar para poder acompañarlos en ese proceso y me puedan, no sé, po, esto mismo, ¿verdad? Mire, profe, sabe que lo queremos hacer en la práctica, pero en realidad no se nos ocurre cómo cruzar esta información o lo que estamos haciendo en la práctica con un producto de aprendizaje y servicio. Entonces, ahí yo los puedo ir apoyando de manera personalizada, juntarme 15 minutos con cada uno, ¿verdad? Y así yo también voy viendo qué es lo que les voy a pedir como evaluación número 3. No sé qué les parece. Yo esa es una propuesta con la que se trabajó y quedamos con el grupo anterior, pero ustedes son otro grupo y aunque sea la misma asignatura, quiero saber también qué es lo que opinan. Cuéntenme. ¿Están o no de acuerdo? ¿Les parece? Profesora, buenas noches. Hola Paola, buenas noches. Hola, a mí por mi parte me parece bastante bien, bastante concreto y sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, la idea de esto es no atarearlos más, sino que reducir la carga, ¿ya? Sí, Como así en esta es. complejidad. No sé qué opina el resto, si está de acuerdo con adelantar un poco la entrega de esta evaluación número 2 y dejarla solamente con este contenido que yo les había pedido como una mitad de trabajo y que eso quede como una evaluación número 2 y después nos dedicamos a trabajar esa otra parte y yo los contenidos los grabo en pequeñas cápsulas que se las comparto y se las subo. Yo también muy de acuerdo. Muchas gracias. Súper. Sí, profesora, de acuerdo también por acá. Muchas gracias. Perfecto. Ahí me pueden escribir, ¿verdad? De acuerdo Al... también, profesora. Ah, perfecto. Ya, si estamos todos de acuerdo, más o menos, pucha, a mí me quedaría solamente, yo esta propuesta igual la voy a subir como a estos foros, esta información la voy a subir a la plataforma para que aquellos que están o no están presentes ahora eh, puedan hacer sus preguntas correspondientes, qué sé yo. Y además de eso, voy a volver a compartir mi número de teléfono, mi WhatsApp, ya para que eh, si es que hay alguien que haya quedado con alguna duda o no, o después les aparezcan las dudas o se quiera comunicar antes que no pudo participar hoy día, pueda contactarse conmigo. ¿Ya? Yo de aquí al mañana, durante el día, podría ir contestando algunos WhatsApp. El viernes no, porque estoy en clases viernes y sábado. ¿Ya? Pero de ahí me voy ajustando. Y ahí el lunes también en algunas ocasiones podría ir contestando el domingo en la noche, ¿ya? Pero eso, voy a dejar entonces mi WhatsApp, pero siempre por WhatsApp. Llamadas de teléfono no contesto porque no tengo ningún número registrado y como no tengo un número registrado, no contesto, ¿ya? Eso, Profesor, una consulta dígame. con el tema de anterior que usted mencionaba, del video que nosotros queremos presentar un ejemplo Ujú. al colegio del tema del bullying. ¿Va a haber un seguimiento si sea aplicable o no, si el colegio lo aplica o no, o solamente nos basta con entregarlo al No, colegio? en este caso, por lo menos para esta evaluación o para esta actividad, sería solamente la entrega y recepción con correspondiente, ¿verdad? Entonces ahí yo les voy a pedir, qué sé yo, la información respecto al socio comunitario que sería esta institución, ¿verdad? Eh, qué sé yo, como los datos de esta persona, pero en realidad si lo ocupan o no lo ocupan si ustedes quieren hacerle seguimiento a esto, eh, perfecto. Pero si no, yo no la voy a pedir como parte de la evaluación, ¿ya? Ah, ok, bien. No, ahí
porque es parte de la propuesta de ustedes. Ok, gracias. De nada. Alguien más, ahí dejé mi cosa personal. Pero por favor díganme en la asignatura y la universidad, porque es es un teléfono y lo ocupan, ¿no? Y me llegan de las otras universidades también, entonces si no, voy a estar cruzando información, pero de manera terrorífica, y no quiero, ¿ya? Así que, bueno, los voy a confundir más que esclarecer. Eso. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Les voy a compartir por aquí mismo, en todo caso, la presentación. Olvídense de la fecha que yo dejé en eh, que yo puse en la presentación, ¿ya? Del día que correspondía a hoy, para que lo tengan claro, ¿ya? Profe, ¿y esta evaluación ya tiene fecha? ¿No? No sé si lo dijo. ¿Cuál? La, La la evaluación 2. 2, ¿sí? La 2 yo la dejaría para, inicialmente yo se los había pedido, como les había dicho, que leyeran al menos el texto y que hoy día se pusiesen de acuerdo y trabajaran en la última media hora de clase con su grupo. Lo había dejado inicialmente para el domingo, pero, y que eso aparece en la presentación, así que olviden eso, y yo lo dejaría para quizás el domingo 17. Entonces eso sería final de la semana 3. Y después de eso, qué sé yo, y trabajaríamos solamente, nos pondríamos de acuerdo la próxima clase, que es el miércoles 13. eh, Quizás ahí yo ya tendría un poquito más claro a lo mejor quiénes y qué van a hacer. Podría proyectar el calendario y ver algunas alternativas al respecto de ir acompañándolo como en estas fechas, ¿verdad? Como para que nos conectemos y ustedes me puedan ir presentando sus dudas o qué tienen pensado de proyecto y yo, o sea, de propuesta, y yo también compartirles los materiales que en este caso son, qué sé yo, hay que llenar un par como una ficha de qué es lo que vamos a ir necesitando, ¿ya? Pero ahí ya estamos Entonces hablando de seguiremos. la 3, ¿no? Claro, eso ya sería 3. La Ya. 2 queda contenidos. Yo los voy a tratar de grabarlo mañana. No prometo nada, eso sí, pero voy a tratar de grabarlo mañana o si no, por último, el día viernes en algún horario, o en la mañana muy temprano o en la noche para que quede a disposición de ustedes, ¿ya? Ahí van a Eh, estar todas las y especificaciones de la evaluación. lo que pasa es que, exacto, y voy a subir una carpetita y subir Mm. evaluación de la unidad número 2, ¿ya? Y les voy a pedir lo mismo que ya les había pedido, que aparece ahí, que es en un Word, los resumen de cada una de las técnicas y cuál de esas técnicas ustedes elegirían y adaptarían y qué adaptaciones le harían para el proyecto que diseñaron o la parte del proyecto que diseñaron en la evaluación número 1 y en qué fase la harían. Y ahí quedaría nuestra evaluación número 2 y seguiríamos trabajando en el proceso de la evaluación número 3 de esta acción de aprendizaje y servicio, que para algunos sería la continuidad de estos mismos proyectos, ¿verdad? Y alguna adaptación. Y para otros podría ser el trabajo de su práctica, etcétera. ¿Ya? Y esos videos también de la unidad 3 yo se los iría subiendo, se los subiría después para que quedaran como en el repositorio, ¿verdad? Del trabajo, ¿ya? Y ustedes puedan hacer las consultas correctas. ¿Ya? Entonces, para que no se pierdan, porque finalmente las horas de la asignatura están asociadas a la entrega de contenido, ¿ya? Pero también entiendo que eh, es mucho y el contenido que queda, que es el de la unidad 3 porque el de la unidad 2 se termina hoy día, eh, es todo esto como desde los enfoques y los elementos éticos asociados a los proyectos con enfoque participativo.
¿ya? Así que, y eso me encargo yo de armarlas en otro momento y subírselas mucho más breve, eso sí que es una clase. ¿Quedó más claro, Cristian? Sí, profe, muchas gracias. Súper. Ahí les compartí lo que íbamos a hacer el día de hoy. Recuerden lo que aparece al final como la entrega de la primera parte de la evaluación y lo que dice de la segunda parte de la evaluación no va, porque lo de la primera parte de la evaluación va a quedar como evaluación, ¿ya? Y vamos a aumentar la fecha. Voy a modificar, eso sí, el PPT para subirlo a la plataforma, ya para que también ustedes tengan ahí aquello presente. Pero ahí se lo subí sin el cambio. Eso. mm, eh, no sé si hay alguna otra duda o aprovechar también esta instancia con los que están para ver cuáles son las opciones o qué están pensando y poder elegir, poder ir conversando al respecto de cómo, cómo esta actividad de la unidad número 3. O si con toda esta información quieren hacer alguna otra acotación, alguna sugerencia distinta, etcétera. Algún descargo también. ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Este proyecto como de aprendizaje y servicio, profe, ¿está vinculado con un caso real, con algún tema real? Sí. Sí, tiene que, o sea, tiene que estar vinculado, por eso que tienen que ustedes tener la opción de trabajar o de vincularse con un socio comunitario que se llama. Claro, o sea, es que Entonces, me refería, profe, es que en el trimestre pasado nosotros trabajamos un caso de una familia que está siendo atendida como por la universidad. Había una problemática real. Entonces, a eso me refiero. ¿Va dirigido a algún tema que no, esté, no que que sea yo real? Ya, no que yo lo presente, pero sí aquellos, por eso les decía, aquellos que están trabajando con que trabajaron en la unidad 1 de esta asignatura con su proyecto y eso está basado en algún tema, alguna organización o algún caso real en donde ustedes puedan vincularse y obtener la información, qué sé yo, del socio comunitario. Bien, si no puede ser mediante su práctica, ¿verdad? Si es que tienen la posibilidad de realizarlo ahí, ¿ya? Y ahí también el socio comunitario sería justamente la institución, organización en donde están haciendo la práctica, o alguna otra, por eso les decía, si es que hay otra, por ejemplo, si yo, otra asignatura que también les esté pidiendo esto, también se puede vincular. La idea es que sea lo más, lo menos complejo posible para ustedes poder acceder a ese socio comunitario. ¿Ya? Porque se pide justamente la información de ese socio comunitario, ¿ya? Porque esto tiene que ver con cómo tributa las asignaturas de aprendizaje y servicio a la vinculación con el medio y que tiene que ver con la acreditación propiamente, ¿ya? Que es como dentro de los elementos que se miden en términos de la acreditación. Entonces yo después tengo que hacer, y esto se los comparto a ustedes como para clarificar un poco, después tengo que hacer tengo que revisar y tomar todas estas propuestas o estos proyectos, ¿verdad? Hacer todo un consolidado y ver también cómo tributan a estos objetivos de aprendizaje, al perfil de ingreso y con todos los datos de los respectivos socios comunitarios y todo, para que quede ese registro, ¿ya? Pero en ese proceso ustedes vean, ¿verdad? Ustedes vean qué les acomoda más. Y si hay alguien que realmente no le acomoda ninguna de estas opciones y que trabajó en un proyecto o diseñó la primera parte, la primera evaluación en un proyecto de ficticio y no tienen cómo vincularlo, entregarlo, qué sé yo, o hacer una retribución a alguna institución o a este grupo objetivo en el cual estaban pensando, vamos a tener que ver
qué opciones o cuántos son para poder hacer continuidad de la misma evaluación en vez de un producto, ¿ya? Así como de la evaluación número 3 y como continuar con la misma lógica. Pero es eso, ¿ya? Entonces, no, yo no les voy a pedir algo específico, pero por eso que les pido que ustedes más o menos vean cuáles son sus opciones, qué les facilita y le entorpece menos, ¿verdad? Y o cuál puede vincularse o ser un aporte a lo que ya están realizando y con eso yo después voy a ir viendo cómo, con toda esa información, viendo cómo armo esta, o cómo voy evaluando cada uno de esos grupos. Entonces voy a tener que hacer rúbricas que son como más específicas para cada caso, ¿ya? Como rúbricas de evaluación, así como con elementos, dimensiones más generales, pero para poder medir, qué sé yo, para poder, en este caso, la evaluación, tener esa retroalimentación sea pertinente a lo que presenta, pero no haberlos confundido más, no era la idea. Profe, disculpe, yo me confundí. Carla, justo lo que no quería, pero sí, ya, ningún, Que estoy resfriada y no, como que hasta ahora no computo bien ya. perdón, La ya, profesora, sí se nota, cuénteme, ¿cuál es ese, la ese duda? chat, usted mandó recién un documento en el chat Sí, que decía evaluación 2. sí, es que eso les decía que no lo tomen en cuenta porque lo que quedaría como evaluación 2 era la primera parte que aparece en este cuadrito. De hecho, se los voy a volver a compartir acá. Se los compartí ahora para que lo tuvieran ahí, para que vieran cuáles eran los contenidos, pero que era lo que íbamos a trabajar hoy día, ¿no? Que dice primera parte de la evaluación número 2 de la unidad 2 que era el Word con los resúmenes de cada técnica y la técnica que ustedes seleccionaban eh, con las correspondientes adecuaciones. Eso va a ser ahora su evaluación número 2. Entonces, ay, perdón, lo cambié. Entonces, porque hasta aquí queda fuera. De hecho, lo voy a sacar ahí. Y si quieren sacarle un pantallazo, mejor aún. Entonces, esto sería evaluación número 2, no primera parte, pues sería la evaluación número 2. Y la entrega eh, está pendiente. Yo voy a subirles ahí la información de para cuándo sería la entrega, pero inicialmente habíamos dicho que sería el domingo 17. Eh, Entonces aquí quería entrega de evaluación 2. Vamos a decir evaluación eh, hasta el domingo 17 de agosto. Eso quedaría como evaluación número 2. Eso sería. Y nada más. Entonces, esto indicaciones para la entrega, eh, para la evaluación final de la para la entrega final de la evaluación. Profe, y eso sería en caso de las personas que no sigan con No, este esto aprendizaje. sería para todos. Esto Ah, sería para todos. ajá. Para todos, porque evaluación número 2. Para los que, y en el caso del tema de aprendizaje y servicio, ¿verdad? Eso va para la unidad número 3, la evaluación de la unidad número 3. Y ahí entran todos. Ya ahí están aquellos que continúan con la misma evaluación porque la van a hacer, qué sé yo, eh, pueden hacer ahí una actividad o un producto para aquellos que van a vincularla con su práctica y ahí harán otra cosa, o para aquellos que tengan alguna dificultad, voy a subir otro formato que va a dar continuidad a este trabajo, ya que, bien, que trabajamos en la unidad 1, que ahora trabajaríamos
que se trabajaba en esta unidad 2. Con esto ya no voy a pedirles nada más. Inicialmente sí, era, era una parte y les iba a pedir otra parte. Pero ahora, con toda esa otra información, lo dejaría ahí y listo. Y así después nos quedamos solamente dedicados a trabajar en lo que sería la unidad 3 y la entrega de esa evaluación de la unidad 3, independiente de cuál sea la opción. Ya, profe, ahí me quedó claro, gracias. Ya, qué bueno. No confundí a nadie más de nuevo, ¿verdad? Entonces así yo les puedo, subo esta información mucho más, eh, que es la misma PPT que les compartí, pero de manera actualizada con la información, para que no se confunda, ¿ya? Así que eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos resolver el día de hoy? ¿Algo más que se nos pueda quedar en el tintero? Yo sé que los dejé mareados. Resumen. Entonces, esto que ustedes ven aquí sería la evaluación número 2. Es grupal. Es del texto que aparece en los contenidos de la semana 1, que era muy corto, y sigue siendo el mismo grupo que trabajó en la unidad, en la evaluación de la unidad 1. Y esto se entregaría hasta el 17 de agosto, que si bien eso corresponde a la tercera semana, sí, a la tercera semana, inicio de la cuarta, ustedes entonces se adelantarían y como ya esto se suponía que estaba avanzado, se quedarían con la evaluación número 2, la tendrían antes, ¿ya? Y así no colapsamos la semana 4 en donde te piden todas las evaluaciones. Y en las clases que quedan, iríamos trabajando las opciones que cada grupo o cada uno de ustedes de manera individual va a tener eh, o quiere tener para la entrega de la evaluación número 3 asociada a este producto de aprendizaje y servicio. Y ahí habrán algunos que, dependiendo de cuál sea lo que elijan ustedes, ¿ya? Si continuar con esto, ¿no? Etcétera, etcétera, y vamos a ir trabajándolo con cada uno de los grupos. Con respecto a los contenidos que iba a haber el día de hoy, voy a subir una cápsula cortita con esta información. Pero adicionalmente a eso, les había dicho que o sea, esta clase estaba basada justamente en este set de capacitación para la evaluación participativa de un texto que les subí ahí a la bibliografía y que aquí ve que tienen siempre ese icono de el video. Cada capítulo tiene un link de eh, con esta información resumen, pero realizado por por este mismo grupo y que está súper bien hecho y es cortito y cada uno de esos links no deben superar los 5 o 6 minutos. De hecho, creo que con suerte 5. Y con cada uno que tiene que ver con lo que íbamos a pasar hoy día, que es la evaluación participativa. Entonces yo les voy a subir igual una pequeña cápsula para aquellos que no quieran consultar esto o consulten esto y quieran ver igual la cápsula. Y el resto de los contenidos de la unidad número 3, los contenidos que están asociados, según el programa, a los elementos de ética, en proyectos sociales con enfoque comunitario, yo también, al igual que esto, voy a hacer pequeñas cápsulas para que esos contenidos estén y así, dentro de los horarios de clase, podamos avanzar en este producto que se va a entregar y o esta evaluación que va a corresponder a la unidad número 3.
Adicionalmente a eso, voy a subir un foro con las opciones que existen para esa unidad número 3, ¿verdad? Para la evaluación de esa unidad número 3, para que ustedes también le puedan decir a sus compañeros y puedan ahí mismo informarme cuál sería la opción de cada uno de ustedes o en el caso de los grupos que continúan. Y así yo organizar un calendario con distintos horarios aparte de los de clase, donde ustedes se puedan ir inscribiendo para yo irlos acompañando y ir viendo cuáles son las opciones que podrían tener de evaluación número 3, de entrega de evaluación número 3. ¿Queda un poquito más claro? Eso como resumen, que de resumen no tiene mucho. Perdón. Ahí les quedé compartir. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Eh, ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Dejé ahí mi WhatsApp por si o alguno de ustedes o alguno de los compañeros o compañeras que no se pudo conectar, quedó con dudas, que me hable directo, pero que por favor me ponga la información del curso, de la asignatura y de la universidad para poder contestar. Y si no hay más dudas, entonces podemos dejar hasta acá para que ustedes puedan ir em, a pensar, a ver cuáles son sus opciones, ¿ya? Para que, o juntarse a lo mejor con el resto de su grupo como inicialmente habíamos quedado y terminar de armar este resumen y la elección de la técnica y así después puedan entregar, sé yo, más pronto y deshacerse un poco, ¿verdad?, de la entrega de la unidad, de la evaluación de la unidad 2. ¿Ya? Así que eso sería, mis estimados y estimadas. ¿Ya? Listo. Creo que Profe, he quedado deshidratada. gracias. Que esté muy De bien. nada. Nos Gracias, vemos. profesora. Nos Buenas vemos, noches. Buenas profe. noches. Gracias. Muy buenas noches. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Cuídense. profe. Muchas gracias ahí por la comprensión. Chao, chao.